Hola, hola, muy buenas noches. Otra vez estamos ahí por Radio Capital con el extranjero. Buonanotte a tutti, buonanotte dottore. Buonanotte, grazie per l'invito, sono felice di essere qui. Molto bene, parla bene. Presentamos il dottore, nome, età e professione attuale. Io sono Roger Acosta, sono psichiatra, pittore e musicista. Molto bene. 20 immagini. Di quanto hai iniziato? Ormai sono molti anni, si è iniziato nel 1994. Molto bene, tanto anni. Mm. In questa pandemia c'era dottore di sesso, o siamo secco. Primero, una domanda sobre il sesso. Qual è il tuo orientamento sessuale? Traduzione in castigliano. Qual è il tuo orientamento sessuale? Preferisco non rispondere a questa domanda. Está bien, no quiere responder. Seguimos con el tema de Michelle, entonces, nuestro amigo en común. Bueno. Algo así. Señor director, la primera tema musical, por favor. Bienvenidos de vuelta. Ahora estamos con mi amigo, mi hermano del alma, Roger. Muchas gracias, Roger, por venir. Bueno, gracias a vos por invitarme. Tema de la pintura, los cuadros. Volvimos un poco a lo que hablamos en italiano. Tu comienzo, ¿en qué año fue? Bueno, yo comencé la pintura más o menos en el año 1994, ¿no? Ya son 26 años. Sí, ya son muchos años. Es una parte mía, la pintura. Es una parte, digamos, lateral, pero a su vez bastante abarcativa de mi vida, ya que representa, bueno, una cuestión del alma y que lo pongo en las tardes ¿Y cómo vino la cabeza para empezar a pintar? Bueno, en realidad a mí me gustaba pintar ya, pero ocurrió algo, digamos, que yo estaba en el 5º año de medicina, porque yo soy psiquiatra, sí. y me empezó a pasar que bueno, primero me atraía mucho el mundo de los locos, me parecía que pasa algo ahí en ese universo de la locura, y bueno, entonces fui un poco por la práctica médica, ¿no? al Hospital de los Locos, que es el manicomio de Córdoba, ¿no? Que es un hospital que está en el barrio Juniors. Y ahí, en vez de ir hacia la parte académica, de las cátedras y todo, más me incliné por un sector que era donde juntaba arte y psiquiatría, ¿no? En donde se juntaba la gente, digamos, había un par de profesionales que llevaban adelante esto, que dirigían esto, pero que, digamos, básicamente juntaba a la gente de la sociedad con la gente del manicomio y juntos pintábamos obras, que no se distinguía quién era, digamos, el cuerdo o el sano mentalmente y quién era el loco. Sí. Y eso fue parte de la primera exposición en la que yo participé, una exposición colectiva llamada En la escena del crimen, ¿no? Así se llamó la... de lleno. Sí. Arrancaste En la escena del crimen. Entonces me pidieron que pinte un par de cuadros para ahí y bueno, estos fueron los 2 cuadros iniciales. Tus primeros cuadros. De una larga carrera de muchos cuadros pintados, sí. Tus primeros cuadros, vamos a mis primeros cuadros, sí. ¿Esto que lo tenemos acá? Sí, acá los tenemos. ¿Mostrará esta cámara, por favor, se puede hacer? Bueno. Ahí va. Ahí se ve. Contarnos la historia de este cuadro. Bueno, este cuadro es en la escena del crimen 1, digamos, cuadro 1, y representaba, ya no recuerdo muy bien qué, ¿no? Han pasado muchos años, pero... No, fuiste el criminal vos. Yo no fui el criminal, pero evidentemente había algo enloquecido ahí en esa mirada. Supuestamente tu figura. Esta es mi figura porque es un autorretrato. Tu figura de subconsciente, como vos imaginas. Sí, probablemente habite un asesino dentro de mí. Pero no lo quiero, develar. Pero lo cierto es que yo creo que las personas estamos hechos de
de tramas que son muy, muy similares. Obvio. Todos estamos hechos con los mismos hilos, lo único que estamos tejidos de diferente manera. Muy bien. Entonces vos sos una trama y yo soy otra, pero todos estamos hechos del mismo hilo, quiere decir que en mí hay un mentiroso, un intimador, un estafador, todo el mundo tiene su consciente. Una buena persona también, ¿no? Como vos, ¿no? Como... Yo buena persona. No. Muchas gracias. Gracias por considerarme buena persona. Pero digo, ¿no? Todos Sí. tenemos un poco de todo. Bueno, acá el primer cuadro entonces en la escena de crimen, donde está... yo creo que esta figura es de alguien que se encuentra con algo terrible, ¿no? Imagínate el título. Sí. La escena del crimen, que pasó un crimen sí. y está justo en el momento. Está justo en el momento, observando ahí y aterrorizado también. Creo que los crímenes no son algo tan así que aparecen en las revistas o en el periódico, en el giornalieri, ¿no? No solamente aparece ahí, sino que muchas veces me parece que en las escenas familiares, por ejemplo, nuestras, aparecen situaciones que son crímenes y nosotros estamos de alguna manera participando de eso. Sí. Y bueno, viendo qué hacemos con eso, ¿no? Pero lo terrible, lo siniestro habita nuestra propia casa, ¿no? Lo tiene muy completado tu dos partes, de psiquiatra y de artista. lo tiene muy. Grazie per l'invito. Pasamos al otro cuadro. Sí. Y ese cuadro venía en serie con este otro, ¿no? Sí. Que se llama Lejos de casa. Ahí esta cámara un poco cerca. ¿Ahí se ve, Dodi? Sí. Lejos de casa, esto más o menos, cuando vos venís de Buenos Aires y dejaste lejos de casa. Bueno, en realidad estos dos cuadros fueron pintados un año antes de que yo me venga a Buenos Aires. Para vos está independiente de más chico de tu familia. Si yo soy el más chico. No, vos independiente de tu familia. Yo, claro, yo me independicé de mi familia teniendo 24 años, sí, 23 años. Había hecho la mitad me contó tu hermano el año anterior, cuando celebramos el cumpleaños de tu papá. Sí. Que 94. Te en el año 94, Brasil, sí. Te mandaron a Brasil y Brasil, acá no vengamos. Sí. Sí, la verdad es que yo me fui de casa, me fui, digamos, de Córdoba. Y luego ya no volví, salvo una vez por año, ¿no? Pero de alguna manera siempre sigo siendo muy cordobés, al punto de que... Para no tener tonata, ¿no? Como Gustavo. Bueno, Gustavo habla, se delata. A los cordobeses nos pasa algo, digamos, depende de qué cordobés también, pues somos todos los cordobeses distintos, ¿no? Pero uno diría... pasa un tiempo que uno hace todo un esfuerzo adaptativo por esta ciudad, ¿no? Como le pasa al extranjero también, como le pasa a los provincianos. Entonces empieza como copiando modismos, como copiando formas, tonadas, copia. Sí. Trata de asimilar el humor, por ejemplo, porque el humor cordobés es totalmente diferente. A vos te pasará lo mismo del extranjero. Ya sabés la historia. Sin embargo, nosotros, vos sos de Egipto e Italia, ¿no? Y nosotros es gracioso porque nos reímos de las mismas cosas, nos entendemos. Que tengo el lado medio napolitano, más o menos el porteño. Claro. Bueno, eso pasa. Y en el transcurso del tiempo, cuando va pasando el tiempo, ya uno va siendo más de acá. Sí. Entonces dejé de ser aquello, ¿no? Y bueno, no es así. Vos siempre estás relacionado con Córdoba, igual tenés relación tu familia, tus hermanos, tu mamá, tu papá. Sí. Y mis amigos, mis primeros amigos están allá, así que tenemos un grupo y siempre hablamos. Más no vas vos solo, llevas tus hijos. Y llevo a mis hijos. Hay conexión generacional. Sí. Entonces, bueno, me pasa esto que le pasa al extranjero, donde uno dice, ¿de dónde soy? No soy de aquí, no soy de allá, soy de aquí, soy de allá, ¿de dónde sé? Un poco más, ¿no? El dialecto del Río de la Plata. Pero lejos de casa, fíjate que fue premonitorio. El arte tiene eso, el arte es muchas veces... Adivina de qué va a venir. El arte adivina porque es como si se colgara un cable de 440, no de 220, de 440. Pasa lo mismo con los que bailan tango, ¿no? Sí. Vamos a hablar de vos, de cómo bailar el tango. Muy interesante.
uno no es en ese momento, uno es con el bailarín y es en el momento de la música, está pisando esa tierra, pero uno se cuelga a un cable muy potente, ¿no? De una energía, como un wifi. Alto voltaje. Alto voltaje. Igual que eléctrico. Tal cual, que tiene que ver con la historia, con el de dónde trae ese piso, qué información trae. ¿no? El que hablamos antes, que salimos al aire, y sentir el lugar. Sentir el lugar, tal cual, la esencia. Y algo de eso se transmite y lo posee a uno, y uno entonces, bueno, como que de alguna manera deja de ser uno, ¿no? Como cuando pinta también, uno quiere hacer una cosa, bueno. Entonces, si uno, por ejemplo, es maestro de arte, uno le dice a los niños, bueno, pintemos todos un pino en una pradera. Pero cada niño va a pintar un pino diferente, hasta si lo pintara igual. Cada tono de verde va a ser distinto. O cada tono de, no sé, el color que le quiera poner va a ser distinto, porque cada uno tiene un pino adentro, cada uno es un pino distinto, ¿no? Muy bien, Doc. Te llevo otra fecha, creo que es al fin de los 90, el principio del millennium, del siglo XXI. Sí. Vi en tu historia. Sí, vos viste mi historia, sí. Lo vamos a publicar, te va a convencer, tenés que hacer un libro. Gracias. ¿En serio? Bueno, cómo no. Hiciste una obra con tu hermano. Con mi hermano, sí. De tamaño gigante. Como toda esta habitación. ¿De qué cosa era? Era una vaca. Yo tengo un amigo que se llama Marcelo Ambrós, que es un amigo muy querido, muy intrínseco, muy íntimo, porque vemos cosas y nos gustan los dos las mismas cosas, pero sentimos también. Sí. Y él viajó a la India, ¿no? Entonces cuando vino de la India me mostró fotos. Algún día vamos a hablar de Marcelo Ambrós, sería bueno que publiquen sus fotos, es un artista genial. Y él me trajo una cosa, que era que en la India se respeta a las vacas de una manera superlativa, ¿no? Las vacas es algo... Entonces yo le dije a mi hermano, bueno, se casa Marcelo, ¿no? Se casaba Marcelo y Ana, los dos muy queridos. Entonces digo, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos una vaca. Y hacemos una vaca al estilo... de tamaño real. Una locura. Al estilo de lo que pasa en Holi. Holi es un... Vos sabés, es un festival que se hace en la India, donde se juntan pigmentos de color, por ejemplo, índigo, púrpura, magenta, y todos nos vamos tirando esos pigmentos y quedás totalmente embadurnado de... creo que Coldplay hizo justamente un video acerca de eso, de Holi. Vamos a hablar de ese tema musical. Sí, vamos a hablar del tema musical y bueno, y entonces en base a eso, con una vaca a lo Holi, con todos colores, con arabescos, con ornamentos y todo, nos pusimos a hacer esa vaca con una locura porque hablando de eso, yo creo que el arte es una locura, es un descuelgue de la realidad, y es un sano descuelgue de la realidad, digo, en el sentido que permite salirse a otro campo, irse de momento a un patio de juegos, ¿no? Entonces, bueno, el descuelgue fue ir a un centro de jubilados. Nosotros llegamos y dijimos, ¿qué tal? Queremos hacer una vaca acá, ¿no? Con mi hermano. Entonces los jubilados, imagínate, se pusieron muy alterados y dijeron, bueno, vamos a hacer una reunión, que eran 8 jubilados, 9 jubilados, 10 jubilados, vamos a hacer una reunión a ver si los dejamos usar el predio para hacer la vaca. Comentaron, disertaron, consenso, bueno, sí pueden hacer la vaca. Entonces llegamos con mi hermano y dedicamos más de 2 semanas a la construcción de esa vaca, que está hecha todo en yeso. Algún día, si querés, te traigo los videos, porque también proyectábamos de noche cómo se iba haciendo eso, y bueno, terminó siendo una vaca de tamaño real, con peso real. El problema fue cuando fue el día de la boda, que nos encontramos con mi hermano, la vaca era divina, pero ¿cómo la trasladamos? Porque la vaca, bueno, entonces... ¿Qué problema? Sí, entonces, bueno, convocamos amigos, también el fletero tenía un problema de hernia, y decía yo, muchachos, me encanta la vaca, decía, me encanta la vaca. No conoces nadie normal vos. No, tal cual. Nadie normal. Me encanta la vaca, chicos, el proyecto está copado, le vas a regalar todo, pero yo con la vaca no te ayudo, porque me duele la hernia. Entonces, bueno, tuvimos que, con los amigos que estábamos, ver qué hacíamos. Yo tengo muchos amigos que son intelectuales, a la intelectual se le dice mano blanda, en el sentido de que nunca tiene un callo, es un tipo que levanta lapicera si se cansa. Entonces, no era tampoco el tipo de hombre, éramos 4 que no servíamos para nada para levantar esa vaca. Por suerte hubo un par de hombres de esos. Le dieron una mano, llegó la pata. Le dieron una mano. Mi hermano inventó un sistema de roldanas, así.
que las puso a lo egipcio. Si vos sos Egipto, se dice que como los troncos, las rocas se fueron trasladadas con sí, sistemas de rocas, de roldanas, y así fue que tremenda vaca fue puesto en un lugar, un camión, y fue llevada al lugar. La fiesta estuvo divina, la vaca celebró, los novios estuvieron asombrados, y fue una noche fantástica de boda. El problema fue al final de la boda. ¿Qué va a hacer? ¿Va a desarmarla? Claro. No, no sea loco. Entonces, en el country, o sea, quedaron con la vaca. Llevaron a un country. Sí, a un country, claro. Y su gente, viste cómo es, la gente de country. Entonces, dice, nos encontramos con la vaca y dice, ¿qué hacemos con la vaca? Bueno, otra vez una reunión, se hizo una reunión en el country, la gente de country, para ver qué hacían con la vaca, ¿no? Si la destruían o no, y qué sé yo. El destino de esa. O sea, lo interesante de esa fabricación que tuvo sus efectos y sus consecuencias, que estuvo hecho entre dos reuniones, ¿no? La reunión de los jubilados y la reunión de la gente de country. Tiene otro proyecto también, Lee, que es jardines, maqueta de jardines, que se llama Zen. Sí, así es. Zen es el apellido de... No, Zen es el budismo Zen. Sí. Porque yo... No es apellido, quiero que está claro. Yo lo sé, pero quiero que está claro. Bueno, fue así, en el año 2008, yo estaba casado por segunda vez con Rosa, y no aprendiste nunca, vos casaste 2 veces. Sí, y había entrado en una cosa de querer meditar, el Zazen, ¿no? Y el Zen tiene una forma de enseñanza, tiene varias formas, ¿no? Sí. Y una de las formas es una forma estética, igual que el Tao, que dice que para llegar a determinados elementos, por ejemplo, el abad pregunta algo así como ¿de qué color es el amor? Por ejemplo, hace preguntas abstractas, ¿no? Entonces el discípulo trata de responder a esa pregunta, ¿sí? Hay ciertos monasterios en Japón, en ese Japón de ese periodo, es un periodo de Japón, pues sabes que está dividido en periodos, Muromachi. Bueno, hay un periodo de Japón en donde los monjes construían al lado de sus templos unos grandes jardines de arena seca y blanca, que era una arena volcánica. Entonces el maestro le preguntaba algo al discípulo, el discípulo no sabía muchas veces responder, o sí, pero sobre todo lo que hacía era trabajar con un rastrillo esa arena volcánica, y en el trabajo, en el no pensamiento, aparecía algo, ¿no? Esa es la historia de los jardines Zen. Es una muy buena forma de meditar, de llegar al... Lo que dicen la filosofía, no existe el absoluto o la verdad. Tal cual. La sabiduría. Tal cual. Es como si la sabiduría no se condujera por los carriles lógicos, razonables, que yo digo, ¿cómo es tal cosa? Sino que fuera por otro lado. Lo hiciste en maquetas de estos. Bueno, claro, entonces yo en ese momento no estaba muy bien económicamente, estaba pasando un poco de hambre, entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es vender jardines Zen, ¿no? Y a la vez voy a transmitir algo de la filosofía que yo venía practicando, que era la meditación, el Zazen. Entonces trabajé con un grupo de carpinteros, con 3 personas, trabajé con un grupo de carpinteros, las dimensiones, porque eso se hace una escala de las dimensiones del Jardín Zen. Trabajé un nombre, hablábamos con una amiga hace poco la importancia del nombre en las cosas. El nombre se llama Río Blanco, porque unía lo blanco de la arena volcánica con lo parecido a un río, que es eso, porque cuando uno peina el Jardín Zen, lo hace a la manera que parecen las aguas de un río. Entonces se llama Río Blanco ese proyecto, Río Blanco Jardín Zen. Y bueno, trabajamos con un diseñador sobre el nombre, sobre la publicidad y sobre el tema de cómo hacíamos, bueno, como te dije, los carpinteros trabajaron en las dimensiones, la hechura de esos jardines. La parte blanca era marmolina, fue reemplazado por una harina de mármol que era marmolina, y las piedras en ese momento fuimos a buscarlas al río de Córdoba, que son los ríos donde yo me había criado. Siempre vamos a los ríos. Al origen. Tal cual, volver al origen, que esa es la idea del Tao también, volver al origen. Entonces volví al origen, que es al río, los ríos donde yo me bañaba, que es un río Panaolma en Córdoba, o el río de Pura, y saqué las piedras de ahí. Entonces nos vinimos en avión con todas las piedras que iban a ser las piedras de ese Jardín Zen. Y 2 artesanos intervinieron en los rastrillos. Uno es el gitano, un artesano de tipo
más bien gitano, Sí. digamos. Y otros artesanos de Córdoba que me ayudaron. El gitano, por motivos que después te voy a contar, no dejó de trabajar en eso, pero Por gitano, o sea. sí, Cambió el... después te voy a contar, dos artesanos, es una anécdota interesante, pero otros artesanos... Ya te dije, no lo conoce nadie normal, vos. Nadie normal. No lo conoce nadie normal. no. Y otros artesanos me ayudaron, no sé, cuando me quedé sin eso, sin él, es una parte fundamental. En Córdoba conocí dos artesanos que trabajaron sobre una plasticidad de la madera mucho más interesante, porque trabajaron sobre los rastrillos estos Sí. De manera plástica, como Sí. si imitaran el agua Sí. también, porque trabajaron Muy con una interesante. madera blanda. Entonces muy interesante lo que terminó Sí. saliendo de un accidente, como vos sabés, muchas veces Sí. las mejores cosas pasan de accidente, ¿no? Sí. Y bueno, y así se completó el producto de los jardines Zen. Sí. Muy interesante, hice varios para vender, fue un fracaso comercial, es decir, Como siempre, que como hacemos algo siempre, comercial. siempre hacemos algo y nunca nos va bien. En ese caso, yo me acuerdo que logré vender 15 jardines Zen de la cantidad que hice. No sé si no se entendió el concepto, si no lo pude Capaz era transmitir. otra época, para imagínate, 12 años atrás, muy poca gente en todo el mundo hablaban de meditación, y Sí, es verdad. algo espiritual, Es verdad. era todo acelerado, 8 años verdad. después del milenio nada más. Es verdad. Ahí, una pregunta, empezaste con el proyecto Shatai. Yatai. Sí. No contesta ahora. Bueno. Señor director, la segunda tema musical y seguimos.
Hola, otra vez, volvimos con nuestro gran invitado, mi gran amigo, mi hermano, Roger. Llegamos a Yatay. Yatay. Nos cuenta cómo empezó el proyecto. Bueno, Yatay nace, fue una situación bastante loca de mi vida, como las ha habido varias, como estar en... Como la normal. Sí, como estar en el psiquiátrico, pintando con locos, bueno. Resulta que yo decido hacer un retiro espiritual de 40 días, solo y al lado del mar. Esa es una primera decisión. Es una decisión bastante jugada para ser un tipo que yo tenía, 3 hijos, estaba casado, estaba con alguien, entonces irse a un lugar 40 días y dejar todo el mundo. Y dejar literalmente todo el mundo para irte al lado de una Está carpa. cortado del mundo también, no hay comunicación, nada, son 40 días nada, porque el lugar donde yo me instalé era un lugar mucho más de 30 minutos caminando hacia la tira de la playa, hacia más yéndose a Brasil. Entonces estaba, literalmente solo. De ahí viene el nombre Yatay. De ahí viene Yatay, porque Yatay es una palmera. Sí. Y hay una anécdota que dice, donde muere un indio, nace una palmera. Sí. Es una anécdota que es muy contada en Brasil, en Uruguay. Tienen el mismo concepto los árabes. Los árabes también, increíble. Sí. Entonces Yatay fue un poco tomando esta raíz originaria que a mí me sensibiliza, me inspira, todo lo que tiene que ver con lo nativo, con lo originario, pero también el hecho de que la muestra pueda ser un oasis, ¿no? Hoy yo le decía, antes de ayer le decía a mi hermano que iba a hacer una entrevista con vos, con Dodi, un personaje muy singular. Entonces me decía mi hermano, Dodi, un oasis en esa ciudad. Tomando el tema camélico tuyo. Tiene buena memoria. Porque, claro, esta es una ciudad tan gris y tendenciada por tantas cosas, ¿no? Como Buenos Aires, que encontrar algo singular. ¿Qué hace esto acá? Claro. ¿Cómo llegó acá Dodi, tal cual? Un hombre de Alejandría, bueno. Entonces, eso, que yo pretendía que la obra fuese un oasis en medio de tanta cosa que se vivía en el 18, un recorte en el tiempo, y creo que cumplió con los efectos, porque fue en Lanús, también lo pensé como un lugar excéntrico, donde no fuera en esta ciudad, sino fuera en una ciudad, digamos, ¿no? Que siempre Lanús balconea a Buenos Aires, y a su vez es muy Buenos Aires. Yo creo muchas veces que los que son más porteños de la provincia, del conurbano más de los porteños, sí, ¿verdad? Yo lo creo, es decir, que porque son gente que balconea y lo tiene mucho a la esencia porteña, pero a su vez no está mezclado, no están tan metidos en el vórtice que es Buenos Aires, ¿no? Que como todos los centros tienden a generar una energía muy ¿no? Centrífuga hacia abajo. Entonces, yo quise que fuera afuera, podría haber sido Morón, podría haber sido Lanús, y fue elegido el lugar Lanús para hacerse Yatay, ¿no? Entonces yo fui a ese retiro espiritual. Para hacer ese retiro espiritual, te tocó el mes de Ramadán. El mes de Ramadán, por eso el ayuno de los musulmanes. Tal cual, por eso fui con unos turcos que me enseñaron cómo comer el Ramadán, porque el Ramadán hay que saber cómo hacerlo, no es un ayuno irresponsable. No. Como todos los ayunos, no es un ayuno irresponsable. Y tiene valor, y tiene un enorme valor, porque uno puede hacer un ayuno, por ejemplo, de querer estar más flaco o querer hacer un gimnasio. Y tiene valor también, ¿no? Pero cuando para el espiritual es mucho más profundo. Pero cuando uno hace un ayuno con un pueblo, como el Ramadán, eso es mucho más profundo. Porque uno dice, lo estoy haciendo con todo el pueblo del Islam, ¿no? Que a su vez es muy generoso en esto de lo que es el Ramadán. Yo no soy del Islam, pero me siento muy hermano con eso. Entonces me preparé cómo hacer el Ramadán, que no es fácil, hay que no comer, o sea, del primer rayo de sol hasta el último rayo de sol, eso no se come, y cómo hago, y bueno, se toma. No únicamente comida y bebida, sin tomar agua, se fuma, no puede fumar, sin relaciones sexuales. Bueno, ahí no podía hacer relaciones sexuales porque estaba... Igual estaba. Ahora vamos a hablar por tema de sexualidad, porque me dejaste con la duda. Sexual. Me preocupa que vos estás enterando el espíritu de Michel, no. Me preocupa. Me sorprendió tu respuesta. El FENA, después de este proceso, era en el año 2004. Eso fue
En el 2009. 2009. Y demoró 9 años para realizar la muestra. Sí, hasta en que general, viene el momento. a mí me pasa eso con toda mi vida. Por ejemplo, yo en un momento estaba con alguien, ¿no?, que soñaba con viajar a Nueva York y decía, hay algo en Nueva York, hay algo en cruzar el puente de Brooklyn, hay una mística, seguramente. Seguramente que hay una energía como una especie de viento intelectual que uno siente cuando cruza Brooklyn. Yo decía esas cosas, me imaginaba. Volvimos a Yatay. Bueno, cuando tuve suerte que participar, Gustavo, Michelle, Mateo. Pero déjame terminar lo que pienso con respecto a Brooklyn. A mí me pasó que cuando yo pude hacer el proyecto, fueron 14 años después que empecé esto. Entonces ya se me había ido tanta cosa de qué iba a pasar. Se cayó en el camino mucha gente, claro, mucha cosa. Entonces lo mismo me pasa con todos los proyectos. Yo hago un proyecto ahora y se concluye o se termina de hacer 9 años, 10 años, 14 años después. Entonces, bueno, pasan esas cosas. Con Yatay pasó eso. Yo el retiro lo hice en el 9 y la exposición la hice en el 18. Sí, efectivamente. Era muy loco que confías en mí para ser tu director artístico. Sí. Gustavo, contaste un grupo de locos. Conté un grupo de locos. El Talibán, que Jorge López, un poeta, hizo la parte de hizo la parte de curaduría, que es el que le pone palabra a la obra. Y estuvo muy bueno. Bueno, no, lo que pasó que finalmente, que como resultado de ese retiro espiritual, quedaron 6 cuadros. Y esos 6 cuadros se llamaron Yatay para ser expuestos y se pusieron algo rapidito me recuerdo. Cuadros de gran porte eran, ¿no? El cuadro de 2 metros. 20 metros por 12. No, 20 metros no. No, para. 2 metros. 2 metros por 1,2. Por 1,2. Sí. Cuadros grandes. No, yo me fui. Y Dodi participó en todo el emplazamiento artístico, de Yatay. Sí. Salió bien, por suerte. Sí. Cuenta una anécdota rapidita. En el tercer cuadro, el que nombraste en la muestra, el Unión de Latinoamérica. Latinoamérica. Trajiste un grupo de folclore. Un grupo de bolivianos, Contame rapidito cómo lo conociste. Bueno, hay un cuadro que yo pinté que se llama América, porque siento que América es la gran promesa de la humanidad, absolutamente. Yo creo que Europa está vieja, no sé, ya está vieja. Bueno, vos te viniste allá. Europa está vieja, está aburrida y creo que el verde está acá. El verde y en el verde está el espíritu, ¿no? El verde de las hojas, el verde de la naturaleza. Uno agarra un cabo de un tomate, lo huele y está el verde. Tiene la esencia. La vida está en lo natural. Y bueno, la verdad que en Sudamérica nos falta plata, pero nos sobra naturaleza. Tenemos mucha naturaleza y con lo que hay. Y con lo que hay, ¿no?, en la naturaleza. No me contaste cómo lo conociste. Bueno, entonces yo digo, América, ¿no? ¿Qué es América? América es Bolivia. Bolivia es un pueblo el que más nativo, el que más cantidad de nativos tienen. Sí, es un lugar geopolíticamente importante. Vos vas a ver que todos los movimientos se centran en Bolivia. Estuve en Bolivia, tienen lugares casi virgen. Sí, es un lugar, tanto Bolivia como Perú, son dos cosas distintas, pero son lugares espiritualmente muy altos. Y la gente es divina. Cuando vos ves los ojos de bolivianos, estás viendo la verdad. Cuando vos ves una sonrisa de una mujer boliviana. Porque están conectados más con la naturaleza, no contaminaron de tanta cosa. Y con la unión de grupo. Es decir, por ejemplo, nadie hace algo solo. ¿No? Entonces, nada, yo hice ese cuadro América, yo quería que ese cuadro fuera bailado por una comitiva, una yunga. Y no lo encontramos. Un grupo. Hasta te agarró en el parque un día de lluvia. Claro. Estabas escondiendo de la lluvia y lo conociste a ellos. Sí, entonces un día me escondo de la lluvia, me logro enguarecer de la lluvia porque me agarró una lluvia torrencial. Entonces voy corriendo por el parque Parque Avellaneda de Mataderos. Y ahí justo se habían juntado por una cuestión de casualidad, o vaya a saber cómo se llama. Yo creo que las casualidades no existen. Porque justo estaba buscando a alguien que... Claro, yo estaba buscando un grupo de bolivianos. ¿Cómo no se encuentra un grupo de bolivianos con ruedas de instrumentos? Porque las yungas se arman con ruedas de instrumentos, vienen primero los vientos, los tambores chicos, los tambores grandes. Eso uno no se encuentra, uno no sabe a la esquina y dice, ¿cómo agarro un grupo de bolivianos? No podía googlear esto. No. ¿Lo encontraste? Bueno, y faltaba una semana porque lo faltó una semana tal cual, pero pasó eso, me agarró una lluvia torrencial, me voy a una garita del Parque Avellaneda y conozco ahí a unos bolivianos.
Entonces empezó a hablar con ellos. No es fácil hablar Sí. con bolivianos porque ellos tienen que saber. Para vos enteraste del lado del arte. Sí, es verdad, es verdad. El lado del arte, Es verdad, es de la verdad. cosa, el que ellos, el lado de los valores, Es verdad, el que ellos presentan. es verdad. Por esto era muy raro. Y pero- bueno, es verdad. Sí, sí, bueno, pues. No, ellos tienen que ver que lo tuyo es genuino, ¿no? Como todas las cosas Sí. verdaderas se notan. Las cosas verdaderas se ellos se notan. sienten cuando uno está Las honesto. cosas verdaderas se notan. Entonces yo digo, bueno, quiero presentar un cuadro que es de América y ellos vieron de que había luz, que había verdad en Sí. mis ojos, ¿no? Y que sí, iban a venir. Y Sí, levantaron la muestra. Sí, nosotros vamos a tomar el colectivo, vamos a, no sé, alquilar un colectivo, son Sí. como 20, y sí, vamos No, a ir. entraron como 40 personas. Bueno, sí, dice, sí, vamos a ir. Era justo el Día del Sol. Sí. En Bolivia es un día muy importante. Entonces, ellos lo que hacen es una festividad a la tarde Sí. y no les quedaba ir a la luz a la noche. Sin embargo, ellos dijeron: demoraron 10 minutos. nada más. ellos son hermanos, tenemos que ir. Y entre Cumplieron, todos hicieron cumplieron, de verdad, era muy emocionante. sí. Ahora, lo gracioso de la muestra, la muestra fue muy accidentada. Dodi Sí. participó en eso. En general, las cosas con Dodi son muy accidentadas, Sí. nunca suceden de la manera que ¿no? Uno dice. Uno Sí. tiene que salir, uno dice 1, 2, 3, 4, pero con Dodi te sale 1, 4, 2, Sí, 3, es una sí. cosa rara. Bueno, entonces habíamos hecho, Un orden. teníamos un plan 1, un plan A y un plan B. Si vienen los bolivianos, entran los bolivianos y bailan. Terminamos haciéndolo Sí. todo. Sí, claro, si no vienen los bolivianos, ponemos el tema de René, como es de, Sí. de transigente que Sí. toca un tema que se llama América, ¿no? Sí. América. Bueno, entonces, nada, Residente se llama el tema. Residente, calle 13. Calle 13, René. Bueno, hay un tema América, que es muy América emocionante. Latina, Latinoamérica. Latinoamérica. Es un tema muy emocionante. Entonces, me dice Dodi, ayer hemos llegado al cuadro 3, todo lo que pasa detrás del arte, ¿no? Que hay entre humos, luces, nervios. Me dice Dodi, los bolivianos, Los ¿llegaron? Le digo, no llegaron, pero bueno, no es fácil. Vamos al 4, dejamos Bueno, esto. entonces, no, le digo, no, larguemos el tema Sí. de René. Bueno, entonces largan el tema a Latinoamérica. Terminó. Y estabas ya cursando Latinoamérica y llegan los bolivianos, llegan Sí. 40 bolivianos a la puerta y Gustavo. viene Gustavo. Gustavo enteró, yo me asusté. ¿Qué pasó? Gustavo Dice, es no, un- Vienen. Claro, Gustavo es un muchacho rubio con algunos sesgos Sí. racistas y cuando los ven llegar, ¿no? Era un coco, dice, Se enteró. No lo digas, él me dice a mí. Y yo estoy agarrando el micrófono porque él estaba tocando música electrónica. Sí. Bueno, entonces viene y dice, llegaron. Bueno, nada, por suerte, tan cumplidores y Sí. leales que son, entraron en rondas, bailaron el cuadro y fue una cosa maravillosa. Y quedaron Una con cosa nosotros maravillosa. hasta el final Y también. nos quedamos hasta el final. Y ellos, cada uno de ellos me abrazó y me felicitó y me agradeció. Y yo les agradecía a ellos Sí. que hubieran ido, ¿no? A Yatay. Una cosa muy... Señor director, por favor, la siguiente tema musical. Ahora entramos con el proyecto nuevo. Hola, otra vez estamos ahí con Roger, disfrutando la noche. Estoy contento por hacer el programa con vos, Gracias, ¿verdad? gracias. Muy contento. Y ahora vamos a hablar de tu proyecto nuevo, el que empezó con la pandemia. Bueno, sí, yo quería contar un poco eso. Quizás yo deba un poco, no sé, mostrar esto acá. Esto Estamos acá, mirando la pantalla, esta una cámara. imagen del proyecto. Esta la... Ahí va, sí. Bueno, esta es una paleta, Sí. ¿no? Es una paleta de pintor. Y con esta paleta se pintó los 86 días. 86 días del mandala, ¿no? Contame rapidito este proyecto porque Bueno, me sí, encanta. sí. Resulta que yo había pasado muchos días de la cuarentena que dije, ¿para qué me sirvió la cuarentena? ¿No? Porque No hiciste nada por el colectivo. no hice nada no hice nada productivo, que a muchos les debe haber pasado, ¿no? Sí. Que dice, bueno, y habían pasado 86, más o menos 86 días de cuarentena, y eran ya muchos días, me acuerdo, fueron muchos más después con todo. Entonces yo dije, voy a hacer algo productivo, voy a hacer un mandala, voy a construir un mandala, al estilo del mandala tibetano. Sí, Ustedes saben, el mandala es un elemento, digamos, que tiene que ver con... En la India hay tres cosas, que es el mantra, el yantra y el tantra, ¿no? sí, Y tiene que ver con el tantra, tiene que ver con lo celebratorio, digamos, y el yantra
tiene que ver con el camino, ¿no? Sí. Alguien alguna vez me dijo, bueno, mirá, si nosotros tendríamos que hablar de mantra, tantra y yantra, yo diríamos así, que el mantra es el teléfono, ¿no? Sí. El tantra es la comunicación y el yantra es el cable del teléfono, Sí. ¿no? Es decir, es un elemento de conducción. Bueno, la cuestión es que yo decidí hacer un mandala, un poco para que quedara ahí asentado lo que estaba pasando en mí en esos días, Sí. y decidí que fueran 86 días, que en esos Sí. 86 días yo iba a hacer cada día antes de pintar el mandala, de esas 2 horas pictóricas, o 3 o 4 Sí. horas, al principio eran 4, iba a usar 18 minutos anteriores para hacer una meditación, Muy bien. y entonces hacía una meditación y después continuaba con el mandala y después lo registraba eso. Sí. Hay todo un work in progress, ¿no? Hay todo Sí. está registrado eso, Sí. después si quieren lo Sí, sí. vamos a pasar, pero de cómo se Va a hizo. va a venir varias veces. Sí, más, doctor, va a bueno, venir. bueno, está bien. Y vimos como bueno, entonces se construyó en 86 días, 86 días que fueron con la vida mía. Sí. Es decir, la vida espiritual no está descolgada de la vida del mundo. Es decir, Sí. uno tiene problemas, las cuentas no alcanzan, tiene problemas con los amigos, con los Sí. amores, tiene incertidumbres, Sí. las cosas no cierran. Sin embargo, uno está ahí, está también en el mundo espiritual, Sí. y lo está haciendo. Y es con eso. Sí. Muere. Bueno, Ya está terminada la obra. sí, la obra ya está terminada. Entonces viene una muestra. Y viene una muestra que se llama When I Need a Friend, cuando yo necesito un amigo. Por eso, porque está hecha sobre todo en cada uno de esos días que yo estuve Sí. ahí pintando, lo que me pasaba a mí y a muchos es que necesitábamos un amigo. Sí. Estábamos en la completa Verdad. soledad obligada, Sí. y que decía qué bueno sería reunirse con alguien, conversar, tomar una cerveza. Entonces Sí. era una necesidad de un amigo. Y a su vez, en ese clima donde enfermaba y moría gente, y donde de alguna Sí. manera algo de esto lamentablemente sigue pasando. Entonces, en ese clima, digamos, cuando yo necesito un amigo, bueno, se pintó este mandala a lo largo de todos Sí. esos días con ese proceso, ¿no? Muy bien. El mandala tiene colores, pero también tiene oscuridades, como Sí. la vida misma. Quedó una pregunta, no quisiste responder vos el principio. Sí. Te lo voy a decir en español. ¿Cuál es tu orientación sexual? Bueno, Está bien, vamos a hacer una Prefieres cosa. que no responda. Vamos a hacer una cosa. Bueno. Vos vas a venir acá en el medio con Bueno. silla y todo. En el medio. bueno, Búscate la cámara. Yo me voy a mi casa y te dejo con. bueno. Tenés que responder. Bueno, no, Todo tuyo. en realidad está gracias Dodi, en Por favor. realidad esta reunión, esta entrevista fue toda una excusa para presentar una charla sobre sexualidad. Yo quería hablar sobre eso. Entonces, bueno, quería hablar sobre las 5 posiciones sexuales que se debieran tener en cuenta para alcanzar el orgasmo. Desperté a las 8 de la mañana, no desperté, me despertaron. Me despertó un obrero de la construcción que tocaba la puerta de mi casa desesperado para que yo corra mi auto, que lo ponga en otro lado, que en ese lugar que ocupa mi auto deberá entrar un camión. Salí a dar vueltas en el auto, más de las que habitualmente daba. Y paso frente a un kiosco de revistas y mi mirada se detiene frente a una revista en particular, una National Geographic, que dice El verdadero rostro de Jesús. Me quedo pensando y sigo. Paso frente a un gimnasio. Tenía hambre. Y veo a una mujer haciendo un burpees. Un burpees es un ejercicio de CrossFit donde la persona termina sacando el culo. Y en este caso, involuntariamente mostrándomelo. Me quedo pensando. En eso termino de dar la vuelta en auto y encuentro un lugar para estacionar. Me doy cuenta de que a pesar de todo estaba bien vestido. Ahí recordé que anoche desperté a las 5 de la mañana. Es decir, que solo dormí 3 horas. A esa hora, a las 5 de la mañana, me puse a ver YouTube y vi 3 cosas. Primero,
5 posiciones sexuales que se deberían tener en cuenta para alcanzar una mejor posición del clítoris, para lograr el clímax y así el orgasmo. Segundo, un periodista español a quien le agarró COVID y quien a pesar de todo hacía chistes más o menos buenos. Y tercero, un hombre que en 6 meses había dejado su abdomen como la tablita de lavar la ropa, gracias a mucho esfuerzo y buena alimentación. Estábamos en que había llegado a estacionar el auto. Entonces veo a una mujer morocha, de buen cuerpo, que miraba el reloj mientras esperaba el colectivo, con un gesto bastante deducible de «se me hace tarde». El viento jugaba con su mechón negro lacio. Sin mirarla, entro a mi casa, que está justo al frente de la parada de colectivo. Pienso en la fidelidad. En la casa me esperan impuestos sin pagar. Subo la escalera y pienso, ¿qué voy a comer? Pienso en si debo cambiar mi vida, si debo hacer ejercicio. Hacer ejercicio para cambiar mi vida. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio debo cambiar mi vida y hacer ejercicio, o mejor dicho, hacer ejercicio para cambiar mi vida. Eso, convertirme en un atleta. Tengo casi 50 años y un hijo a quien le prometí llevarlo a la peluquería. De vez en cuando debiera cumplir mis promesas. Me preparo un mate y me miro al espejo y pienso en aquel periodista al que le agarró COVID. Y pienso en lo diferente que se ve mi abdomen, a aquel abdomen que llegó a ser el de aquel hombre de YouTube. Y pienso en las 5 posiciones sexuales que se deberían tener en cuenta para alcanzar el orgasmo. ¿Sabe por qué? No encontré el colectivo, boludo. Ya tenemos que ir juntos. No hay problema, Muy te llevo. Ya contestaste. Te llevo. Tu papá está mirando mujeres, entonces está salvo, porque me preocupaba. Muchas gracias al director de radio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la autoridad de radio. Muchas gracias a vos por venir. Gracias a vos. Y ya sabemos que existe el amor entre dos hombres. Sin relaciones sexuales, bro. Hasta la próxima. Los quiero. Gracias. Bueno, gracias.